Los diálogos son tan importantes porque podemos hacer entender todas estas ideas de una manera más indirecta y más entretenida para el público y más digerible, más literaria. Entonces, ¿cómo podemos llegar a estas conversaciones si no se nos hace tan fácil llegar a estos diálogos? Algo tan simple como que de repente quieran buscar ustedes en WhatsApp, busquen en WhatsApp una conversación que hayan añadido a favoritos, por ejemplo, a destacados, algo que les haya gustado que alguien les haya dicho, y tomen pantallazos de esas conversaciones y pongan esas conversaciones en una situación distinta. Así de fácil como entrar a WhatsApp y robarse conversaciones de ahí como inspiración para las historias que van a hacer. Porque estos diálogos nos permiten profundizar en estas ideas que tenemos en el subconsciente y generarlas por fuera. Porque por el medio de estos diálogos podemos entender cuál es la voz del otro, podemos entender cuáles son las voces de los enemigos, por ejemplo, cuáles son las voces de alguien que odiamos o que llegamos a odiar o que nos hizo mucho daño en un momento, y cómo por medio de estas voces de los diálogos somos considerablemente afectivos también con los enemigos. Eso le pasa a los escritores, y si queremos escribir hay que estar consciente de estos, y es que no podemos odiar a los antagónicos, y los buenos antagónicos que están hechos tienen una historia en la cual explican por qué fue que ellos terminaron siendo así. Tenemos que tratar con el mismo cariño a los antagónicos que pongamos en nuestras historias, porque recuerden que cada uno tiene una historia y que cada historia convierte a una persona en lo que es. Mientras guardo la lluvia dorada, porque el oro no se puede desperdiciar, vamos a ir reflexionando acerca de esto, a ir buscando conversaciones, a ir buscando no solo en WhatsApp, sino también en otras plataformas, cómo podemos llegar a estas ideas. Y pueden pausar el video mientras hacen como todo esto, o lo pueden dejar para después. Listo, después de estos minutos de búsqueda, también podemos situar algo muy importante en la construcción de estos diálogos y cómo los ponemos dentro de las historias. Podemos comenzar con un diálogo, un fragmento narrado, un final dialogal también. Diálogo, narración, diálogo. Puede ser solo narración, al final un diálogo. O sea, hay muchas combinaciones, todas las combinaciones que ustedes sientan necesarias. ¿Cómo saber cuál es la combinación que más le beneficia a mi texto? Si ustedes sienten que hay algunas sensaciones que no están poniendo en las conversaciones, que son imposibles de poner en las conversaciones, por ejemplo, porque le estaba hablando a esta mujer, a una mujer en un bar, y de repente sonó la ambulancia, pero ella seguía hablando e ignoró la ambulancia. Necesito narrarlo de esta manera para poder hacer entender esta idea. No la puedo poner en la conversación y en el diálogo, porque sería muy abrupto el cambio. Entonces podría ir con el diálogo y de repente poner una línea de guión y decir, y de repente sonó una ambulancia. Otra línea de diálogo y que siga el diálogo de esta mujer. Ahí tienen una narración adentro de un diálogo. O sea que no tiene que ser solo en las estructuras grandes, sino que también puede ser en las unidades tan pequeñas como las oraciones. Una cosa también muy importante de los diálogos, y es que procuren que sean la mezcla entre cortos y largos, que hayan intervenciones cortas de un personaje, intervenciones largas del otro, y procuren hacer preguntas. Cuando un personaje pregunta y el otro responde, nos dice mucho sobre los dos personajes. Primero, cuáles son las dudas y las inquietudes del primer personaje, y segundo, cuáles son las respuestas y las consideraciones dadas
aceptaciones que emite el segundo personaje. Las preguntas son muy reveladoras en la vida real y también para la vida ficcional. Ahora bien, haciendo como todo este recopilatorio y dando estos consejos, lo que quiero que escriban para esta vez son 3 historias que dependan de los diálogos de 3 situaciones distintas para ustedes. La primera, una situación traumante de la niñez, algo que ustedes recuerden que les haya afectado, y si no les afectó nada, una situación feliz de su niñez relacionada con la niñez. Podríamos decir, por ejemplo, un día en el que me caí de la patineta y me quebré un hueso auxiliar. Mentiras, lo que sea. O el día en el que un payaso se comió mi pollo frito y a partir de eso tuve traumas con los payasos para siempre. Ese podría ser otro ejemplo. El primero, un trauma relacionado con la infancia. ¿Por qué con la infancia? Porque cuando somos niños vemos las imágenes más grandes, las cosas más grandes, desde la misma educación espacial, porque somos pequeños y vemos las cosas muy grandes. Después ya crecemos y vemos las cosas como al mismo nivel, pero esa es una de las razones también porque vemos las cosas grandes, pero la infancia también tiene un tono muy narrativo y sentimos sensaciones que no sabemos adjudicarle a ciertas palabras cuando somos niños. Cuando crecemos ya podemos adjudicarle estas emociones palabras, como por ejemplo la nostalgia, que es una palabra tan complicada de explicarle a un niño. Lo que quiero decir es eso, que es importante lo de la infancia porque podemos regresar a estos momentos traumantes y describirlos de una mejor manera, para entenderlos de una mejor manera. La segunda situación es un momento en el que me haya sentido amado, en donde haya sentido que alguien me ha amado, ya sean relaciones interpersonales con amigos, familiares, o también con relaciones entre parejas, amorosas entre parejas, relaciones eróticas también, si quieren explorar un poco más este aspecto. Porque es importante esta creación también, porque a partir de esto podemos deslindar estas otras emociones un poco más abstractas y un poco más simbólicas, que terminan siendo un poco más simbólicas, terminan hasta incluso mezclándose un poco más con la música. Usualmente se mezclan con tambores, con ritmos de la piel, con ritmos de los besos, las cantidades de besos, bueno, y porque esto también nos puede ayudar para decir muchas cosas de las que tenemos atrancadas, porque a veces como estamos en pleno momento presente, en estas no nos permitimos explicar o volver a recordar estas situaciones como pasaron, algunos diálogos que nos dijeron, y no contemplamos muy bien o no los analizamos muy bien. Entonces ahí está como esta segunda. Entonces tenemos infancia, tenemos un lugar en donde nos hayamos sentido amados, y la tercera es la pregunta de qué espero para mi futuro. Esto es muy interesante desde los diálogos porque, por ejemplo, desde los diálogos sin la narración, porque podríamos llegar a situar historias que queramos que nos pasen. Por ejemplo, si yo quiero tener una conversación con el presidente, dijéramos, el presidente de Afganistán, para decirle que las cosas ya están muy mal y que necesitan cambiar. Eso es lo que yo quiero para mi futuro. Entonces, ¿cómo sería esta conversación? ¿Cómo saludaría yo a este presidente? ¿Qué me respondería el presidente? ¿Qué lugar sería? O sea, podríamos generar también historias a partir de estos lugares en los que queramos estar. Entonces ahí están las 3. Para finalizar, esta es la última sesión. Entonces quiero que hagamos una recapitulación de cuáles van a ser nuestras producciones y cuáles podemos trabajar para el resto de las sesiones, en especial las sesiones con el compañero Alejandro Taborda, que son un poco más a la plástica y cómo podemos configurar estas historias y asociarlas con estas ideas plásticas y de la instalación. Entonces tenemos estas 6 creaciones, 3 son de historias, cuando me sentí amado, un trauma de la niñez,
y una historia de una situación imaginaria hacia donde quiero ir. Tenemos dos cartas, una escrita, algo que siempre quisimos decir, y una que ya entregamos, que le entregamos a alguien al azar por medio de el sacapiojos, y una inicial que es por medio o de la pintura histórica o de la fotografía. Aquí tenemos entonces todas estas producciones, la que más les interesa, la que más les guste de todas estas, es la que van a seguir trabajando en compañía del compañero Alejandro. Sin embargo, acotar que pueden haber mezclas entre ellas. O sea, si a ustedes les gustó un diálogo de estas últimas historias con, y agregárselo a un fragmento de la carta o poner una de la narración de la pintura histórica a la carta, y convertirla en una carta de narración histórica, una cosa así, o sea, pueden mezclarlas. No tengan miedo de eso, yo no los voy a regañar, no soy su papá, pero no tengan miedo de mezclar. Pero sí tiene que quedar una única producción que sea legible y tenga conexión y cohesión para trabajarla más adelante. Las únicas recomendaciones que le haría es que la lean mucho, esta última producción, que estén seguros de que ahí están los símbolos, las significancias, los diálogos que consideran son muy importantes para ustedes, y espero que al menos les haya servido algo de todo esto. Recuerden nuevamente que toda la bibliografía y la mayoría de los materiales van a estar adjuntos en esta misma página o en un enlace que los dirija hacia un Drive o un correo de información en donde van a poder solicitar todas las bibliografías, instrucciones más puntuales sobre todos estos ejercicios. Fue un placer haber estado con ustedes y nada, me quito el sombrero y espero podamos vernos pronto. Adiós. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.